siempre digo que esto es de primero de terapia. No puedes cambiar a los demás. Los demás cambiarán si les da la gana, no puedes hacer nada. Entonces, la gente a veces, es que esto parece que dicho así es como muy fácil, pero la gente a veces cuando llega a esta conclusión, después de unas cuantas sesiones, dice, claro, es que me he dado cuenta de que no le puedo cambiar a mi madre. Es como un descubrimiento, porque empiezan a interaccionar de otra manera. Es que la palabra aceptar me parece tan importante para todo, porque Buenos días, Estefi. Te voy a buenos llamar, días. te voy a llamar Estefi, no Estefanía, ¿no? Estefi, Perfecto, bien. perfecto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, aquí con ganas. Muy bien. Estefi, eres psicóloga Sí. y hoy quiero que en este espacio que vamos a tener, pues, no sé, unos minutitos de charla, pues nos cuentes un poco la forma de trabajar que tienes, en qué trabajas, qué es lo que haces, cómo has llegado a ser psicóloga. Si quieres, hay una cosa que a mí últimamente me llama la atención. Hay gente que dice, soy psicólogo clínico. Ujú. ¿Qué quiere decir psicólogo clínico? ¿Hay una diferencia con psicólogos que no sean clínicos? Sí, yo no soy psicóloga clínica, soy psicóloga general sanitaria y la diferencia está en que después de la carrera hay personas que estudian el PIR, como el MIR en medicina, pues el PIR y sobre todo esto es para trabajar en lo público y a nivel privado no se exige hacer el PIR. Actualmente para ser psicólogo general sanitario hay que hacer un máster después de la carrera de psicología y esa es un poco la diferencia. Ajá. Y tú, Pero llevamos mucho tiempo, que yo llevo 23 años dedicándome un poco a la psicología del privado, hace unos años se hicieron como una especie de convalidaciones para por tiempo trabajado y entonces no se nos ha exigido a los que somos como más antiguos el hacer ese máster, ¿no? Y si tenías otro tipo de máster también te podía convalidar y sobre todo los años de experiencia. y Ujú. tú, y tú siempre quisiste ser psicóloga. Pues no, yo quise ser profesora de educación física, me gustaba mucho el deporte, pero con 16 años me caí de un ciclomotor que tenía, me fastidió la rodilla, me tuvieron que operar y entonces yo dije, con esta rodilla, o sea, no puedo vivir de mi cuerpo y tengo que vivir de mi mente. Y me lo planteé y dije, va a ser mejor que haga psicología. Y resulta que tuve un profesor de una optativa que era psicología que me encantó y creo que también eso hizo que me decantara por la psicología. Pero tú sigues siendo muy deportista. Sí, 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 sí. Yo siempre digo que la terapia es el mejor deporte y el más barato, dependiendo a qué te dediques. Entonces, soy a todos mis pacientes siempre mando que hagan deporte. Es que eso he visto en tu perfil, pues que andas en Sí, bici, que bueno, haces cosas y sí que coincido porque yo en la formación de psicología con José Luis Marín, sé que el tratamiento que ha demostrado que funciona en psicoterapia es el ejercicio, que todos los demás, pues no, pues bueno, más o menos, pero que el ejercicio como tratamiento universal. sí, sí. El otro día hablaba yo con mi médico de cabecera a raíz un poco de que yo me estoy en la perimenopausia esta que se está viendo ahora tanto y decía que lo que más recomendaban a las mujeres en esta época era deporte. Deporte, deporte, que era lo que siempre recomendaban a todas a las mujeres que están un poco entrando en esta en esta etapa de vida. Te decía que en esta etapa, que yo tengo un poco sesgo, ¿no? Como solo veo mujeres, pero sí es verdad que algunas, claro, yo solo veo las que vienen protestando o manifestando alguna queja porque no se sienten muy bien en esta época que tú comentas de la perimenopausia. Sí, Yo sí que creo que puede ser una etapa que no solo tiene que ver con las hormonas, sino también con la etapa vital pues un poco que se acerca a los 50 años, a lo mejor a los 50 años haces una especie de balance de lo que ha sido tu vida. Es posible que tus hijos empiecen a abandonar el nido, que tú profesionalmente veas que ya has alcanzado techo y que a lo mejor ya no vas a llegar mucho más lejos. Y a lo mejor hay un poco de crisis de que, te digo porque igual me ha pasado a mí también, ¿no? Piensas que cuando eres joven piensas que tienes muchos proyectos y muchas cosas de futuro que podrías realizar y a lo mejor a los 50 se te empieza a marcar pues que a lo mejor esos proyectos pues no van a llegar. Y entonces igual se junta lo hormonal, el sofoco, con a lo mejor una crisis de pareja, porque a lo mejor en la vorágine del día a día con los hijos no te das cuenta de que tu relación de pareja a lo mejor no es lo que tú quieres. Y cuando los hijos se van y te quedas un poco más con más tiempo libre, tienes más tiempo para pensar,
A lo mejor esos síntomas físicos también te están afectando un poco más, no lo sé. Sí, yo esto siempre lo explico como desde la crisis de los 40, que yo digo entre los 35 y los 45, ahí empieza el cerebro a pensar que ha vivido que le queda la mitad de la vida, con suerte, y yo creo que todo el mundo empieza a replantearse, que esto se lo explico mucho a los pacientes, como estoy donde quiero, vivo donde quiero, trabajo en el sitio que me gustaría, y entonces por eso el que no está a gusto empieza a cambiar. O por eso hay muchas veces mucha gente que habla de esta crisis, ¿no? Que yo digo que en realidad es maravillosa porque nos ayuda a como ponernos el termómetro y decidir si estamos donde queremos y poder cambiar es lo mejor que nos puede ocurrir. Entonces, digo, benditas crisis, lo que pasa que el problema es que esperamos a los 40, tendríamos que a los 10, a los 20, a los 30, ¿no? Para ir ahí cada vez más cerca del camino que nos gustaría. Sí, Pero pero tenemos un poco pánico al cambio, ¿no? Que eh, igual también si te empiezas a plantear cosas y dices, bueno, debería cambiar, pero ¿ahora qué hago? ¿Me separo? ¿Ahora qué hago? ¿Cambio de trabajo? Que con el miedo que te da quedarte sin trabajo. ¿Ahora qué hago? ¿Que cambio el modelo de educación de mis hijos? ¿Me voy de esta ciudad que a lo mejor no me gusta? Pues con ese pánico al cambio, pues igual te quedas donde estás sabiendo que estás mal. bueno, pero igual puedes empezar a cuidar tu salud mental, a intentar estar lo mejor que puedas en donde crees que, no, a veces igual también ante el cambio podemos quedarnos con otras cosas, quiero decir, igual descubres que no estás enamorado de tu pareja, pero puedes valorar otras cosas como el equilibrio, la serenidad, la tranquilidad, ¿no? Bueno, pues porque Y ¿es fácil hacerlo solo o es mejor ir de la mano de un terapeuta o de alguien, de un guía, de un mentor, de alguien que te apoye? yo creo que estaría guay que todo el mundo pasara alguna vez en su vida por un psicólogo. De hecho, creo que tendría que haber una asignatura que sería psicología para manejarnos con las emociones. Cada vez lo veo más claro. Porque yo cuando vienen los pacientes les enseño mucha educación, ¿no? Pues qué son las emociones, a manejarnos, a expresarnos de manera asertiva. Y son cosas que creo que si mis pacientes las aprenden y se lo enseñan a sus hijos van a vivir muchísimo mejor. Entonces digo, estaría genial que alguien nos enseñara esto de pequeños. De hecho, muchos me dicen, pero esto ¿por qué no nos lo enseñan en el cole? Y digo, es cierto. Pues, pues porque la mal llamada educación no consiste en formar personas adultas capaces y mejores, porque si no nos enseñarían cultura financiera, el manejo de las emociones, lo útil y que es inútil en la vida. Hay una serie de cosas que nos harían adultos responsables y libres, pero eso no es la educación. Ya, ya, pero ahí viviríamos también con tanta calidad de vida, tan conectados a nosotros para ir haciendo pequeños. Sí, pero la educación es obligatoria por algo, no es para que tú mejores. Ya, Es mi punto de vista, ¿eh? sí, 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 sí. Entonces, por eso mismo, cuando necesitamos hacer un cambio, pues a veces está bien que alguien nos ayude a verlo un poco todo en globalidad. Y esto lo puede hacer un profesional, hay gente que sabe hacerlo, pero generalmente de dónde venimos emocionalmente somos bastante incultos, ¿no? Pues por generaciones donde la emoción no se ha trabajado. Y está cambiando lo mal visto que está o que ha estado ir al psicólogo. Te diría que sí, a raíz de la pandemia sobre todo, la gente ha empezado a tener conciencia porque hemos estado como muy mal y entonces ahora la gente tiene más conciencia y creo que pide más. Pero también yo te diría que han aumentado un montón las personas que piden ayuda y porque creo que realmente la pandemia ha pasado mucha factura, ¿eh? Hay gente que si estaba a punto de o podía haber una probabilidad de que a nivel de salud mental se generara, pues ha sido un poco donde abro. Creo que ha sido un poco también, que ha sido destapar y la gente se ha permitido también pedir ayuda, que esto está fenomenal. ¿Estábamos peor que hace 20 años o ha sido la pandemia lo que ya nos ha desquiciado? Yo creo que veníamos ya con dificultades emocionales y la pandemia ya ha terminado de desquiciarnos. Y tú por qué crees que, o sea, con todos los adelantos y el bienestar que tenemos con la tecnología, nadie pasa realmente hambre, tenemos un estado del bienestar, por qué estamos mentalmente mal? Pues yo creo que estamos mentalmente mal porque la gente tiene mucha dificultad para estar conectada como consigo misma y darse cuenta de lo que va pasando poco a poco. Entonces, cuando terminamos dándonos cuenta es demasiado tarde.
Era un poco lo que te decía antes, venimos como de generaciones donde lo emocional nunca se ha trabajado, entonces estamos como desconectados, vamos un poco como autómatas por la vida. Ya, y parece ser que vamos a ir a peor, porque al final nos conectamos solo con el móvil. Espero que no, por Dios, pero vamos a pensar que la gente pide ayuda, se va trabajando un poco más la parte emocional. Ya, pero si la cuestión sería que no hubiera que pedir ayuda, que, Ya, que, que hiciéramos, que viviéramos más acordes con la naturaleza de los humanos, no con estas pantallas rodeados todo el día de tecnología, asustados por unas falsas noticias que nos quieren manipular y claro, luego sí que yo también lo veo, la gente pide ayuda, va al médico, necesita medicación, pero sí lo ideal sería que no, que la forma de vivir nos mantuviera mucho más cerca de la salud. estaría genial, pero yo creo que la gente que pide ayuda va a aprender a darse cuenta de eso y entonces va a ir cambiando la cosa con el tiempo. Esta es en lo que yo confío. O sea, tú eres optimista. Sí, sí, esto irá mejor seguro. Me comentabas por WhatsApp que tú empezaste trabajando con niños, pero que ahora fundamentalmente trabajas con adultos. Sí, Por ese cambio, ¿por qué ha sido? mira, porque a raíz precisamente de la pandemia tenía tantísimo trabajo y hice como este cambio un poco de que me empecé a trabajar yo sola, ¿no? En vez de en grupo y, y tenía tanto trabajo que tenía que cribar, no podía atender a todas las personas que me llegaban. Entonces, como el tema de los niños me requería muchísimo más trabajo a nivel personal, pues porque un adulto viene y sabe lo que le pasa, en principio esto, aunque luego tengamos que indagar un poco cuál es el verdadero motivo de consulta, pero un niño le trae su padre y tienes que currártelo mucho para, ¿no? Con juego, con cuentos, no sé qué, y me requería mucho trabajo. Y como llevaba tanto tiempo haciéndolo, me apetecía, bueno, pues formarme más en otro tipo de cosas relacionadas con los adultos. Y esa fue un poco... Fíjate, yo pensaba que a lo mejor era más fácil trabajar con niños, como que había menos capas que desbrozar y que, bueno, pues todavía, porque los adultos no somos niños dañados. Sí, 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 todos. Mira, soy yo muy de recomendar un libro de Anabel González, que yo me he formado en MDR con Anabel González, y ella ha escrito un libro que se titula No soy yo. Y yo se lo mando a todos mis pacientes. Hay algunos que lo leen y otros no, ¿no? Y el otro día una paciente me decía, pero es que esto que me has mandado, esto es como de traumas y así. Yo no, esto no va conmigo, ¿no? Era igual la segunda vez que venía. Y yo digo, bueno, vale, vale, pues no te lo leas, ¿no? Entonces digo, ¿a qué trabajo? ¿Sabes? Porque efectivamente todos tenemos traumas. Tenemos la idea de que un trauma es, yo qué sé, que haber sufrido un abuso con 7 años. Y un trauma es todo lo que nos haya supuesto demasiado para nuestro sistema y no hemos podido integrarlo, ¿no? Que puede ser desde que con 6 años mis amigas dejaron de hablarme durante un mes, hasta que mi padre me era muy autoritario y me gritaba, hasta que tenía un accidente de tráfico, ¿no? Todo eso es trauma, lo que nos ha sacado de nuestro equilibrio y a partir de ahí ya no hemos sido los mismos. Qué curioso, porque sí que es verdad que a veces nos centramos que el trauma puede ser eso, el bullying o un abuso Uh -huh. sexual, pero claro, simplemente el sentirte abandonado, aunque tus padres te hayan hecho caso, es un poco una cosa subjetiva, ¿no? Que tú puedes haberte sentido abandonado, aunque hayas estado muy bien cuidado, pero si ese sentimiento cala, pues a lo mejor tu forma de apego ya no va a ser la normal y ya vas a empezar mal. Totalmente, es todo como lo hemos vivido. Esto yo lo pongo muchas veces en el ejemplo de cuando somos el hijo mayor y nace un hermano. No es que nuestros padres nos dejen de querer o de hacer caso, pero es como nosotros lo vivimos. Es tan importante esa manera de percibir nuestra realidad y que efectivamente hace que a veces sintamos que nos faltan cosas que igual no han faltado, pero que según nuestras necesidades nos han faltado. Entonces ahí este es el trauma por omisión, ¿no? Lo que tenía que haber ocurrido o esperábamos que hubiera ocurrido y no ocurrió. Es que, claro, el primer hijo con respecto al segundo. Es que siempre lo he comparado a encontrarte a tu pareja con otro en la cama. Cuando toda tu atención, tus padres, tú eres el centro y de repente el centro es otro. Y tú te los encuentras un día y otro, pues que tú ya no tienes acceso al pecho y que tú pasas a otra habitación y la cuna, hay un nuevo individuo en la cuna en la habitación de tus padres. Entonces, eso es Esto dolorosísimo.
Esto lo leía yo en un libro que se titula Bésame mucho, que ahora no recuerdo de quién es, que ponía el ejemplo de que llega tu marido con su amante y te dice, mira, esta es María, le tienes que querer mucho, tienes que cuidarla, vamos a estar los tres aquí muy felices, ¿no? Como compartiendo eso, y el niño se siente un poco así, como diciendo, pero ¿qué me dicen ahora que quiera a esta personita que ha venido? Que no la conozco de nada. Si no la conoces de nada y te arrebata tu Hombre, puesto. justo, efectivamente. De repente tú ya tienes... Podemos entender mucho a los hijos, ¿no? Que a veces decimos, es que fíjate cómo se pone, es que tiene celos de su hermano. Pues vamos a imaginar que nos pasa esto. ¿Qué le pasa? Vamos a ponernos en su mentecilla pequeña. Y es... cuando los niños están así o hemos estado dañados, luego al adulto se le puede recuperar. Sí, te diría que podemos sanar los traumas. O sea, como si hiciéramos cicatrices, ¿no? Las cicatrices siempre van a estar ahí, lo que pasó estuvo, pero tenemos que poder hablar, poder pensar en esa situación sin que nos afecte, porque ahora mismo estamos aquí en el presente desde un lugar seguro y desde aquí es de donde tenemos que poder mirar el trauma o la herida. Que las cicatrices, cuando cambia el tiempo, duelen también un poco. A veces molestan, pero Sí, no, ¿no? no como para que nos influyan en nuestro día a día, ¿no? Sí, sí, pero pues que es un poco así, ¿no? Que hay que quitar que esa herida mal cerrada, con que tiene un poco pus, pues hay que abrirla, limpiarla y luego va a quedar una cicatriz que va a notar los cambios de tiempo, pero que tiene que quedarse en cicatriz. Sí, yo siempre lo explico como que sí, porque a veces cuando uno hace MDR se conecta con cosas muy dolorosas. Entonces, mis pacientes a veces me dicen, es que no quiero hacer eso que me hiciste el otro día, ¿no? Y yo le digo, es mejor que estemos aquí, pases 3 sesiones mal, porque si no, esto te va a estar saliendo todo el rato, por ejemplo, con tu jefe, con tu pareja, ¿no? Entonces, a veces es mejor erradicarlo, aunque nos pasemos un mal rato, porque yo digo, solo estamos mirando lo que hay, yo no he hecho nada, esto ya estaba contigo, ya estaba en ti, te está influyendo. Entonces, lo único que hacemos es, pues venga, ir ahí, lo sanamos y lo podemos ver desde la calma. O Ahí, de... cuenta un poco qué es esto de MDR, para los que no saben qué es lo que es. MDR lo cuento muy de andar por casa, ¿eh? Que igual me oye alguien ahí que forma en MDR y dice, oye, pero bueno, yo como lo explico a mis pacientes es que nuestro cerebro tiene la capacidad de procesar los hechos que nos ocurren, pero es verdad que cuando a veces pasan acontecimientos muy impactantes, porque igual son muy de repente o son emocionalmente muy intensos, pues nuestro cerebro se satura demasiado y pierde esa capacidad de procesar por sí mismo las cosas. Entonces, esos recuerdos o esas vivencias que tendrían que quedarse guardadas en nuestra memoria no se quedan bien guardadas. Entonces, emocionalmente, esas emociones que no puede integrar se quedarían como en una especie de bote. Entonces, va a haber cosas de nuestro presente, que yo los llamo activadores, que hacen que yo me conecte con esa situación que mi cerebro no pudo guardar bien. Imagínate, yo tenía un profe súper autoritario que me mandaba a salir al encerado y a mí me daba mucho miedo con 9 años. Y hoy es el día que en la oficina, cuando mi jefe me dice, ven a mi despacho, yo digo, pues, ¿qué me pongo? Pero que me entra como unos nervios, me pongo súper mal. Cuando empezamos a analizar las situaciones, nos damos cuenta de que verdaderamente el hecho que le está generando a la persona ansiedad le lleva a ser ese niño de 9 años y no ahora el de 45. Entonces, si no conseguimos ir a esas situaciones y dejarlas bien guardadas, nos van a estar saliendo continuamente. Con cualquier persona que yo considero un poco más autoritaria, con cualquier situación en la que me veo más insegura, vuelvo a ser el niño de 9 años. Entonces, el MDR va al trauma, que esa situación sería un trauma, e intenta, mediante los procesamientos oculares, que sería la persona va a ese recuerdo y yo le hago este movimiento, o también puede ser tapping en las piernas o el abrazo de mariposa, y deja ir su mente a ese recuerdo y que su cabeza viva, sienta o perciba lo que necesite. Y ella solo lo va dando en terapia para que eso vaya saliendo. Y conectamos como la mente, la imagen con la emoción corporal. Y luego siempre hay una creencia negativa que nos acompaña en todas las situaciones que generalmente no soy suficiente, no valgo, nadie me va a querer. Y cuando analizamos un poco los recuerdos traumáticos, siempre apareciendo esas creencias en las diferentes situaciones de nuestra vida. Y tienes esos movimientos oculares tienen que ver con el sueño también, ¿no? Porque parece que procesamos mucha de la información en el sueño y en el sueño se producen esos movimientos rápidos de los ojos y es como si esos traumas
se quedaron que no hubiéramos hecho muy bien la digestión, ¿no? Que al final esos recuerdos se repiten un poco como esa comida mal digerida, esa comida pesada que se está repitiendo todo el rato y que en el sueño, lo que hacemos es un poco obligarle al cerebro a simular este sueño, ¿no? Esta forma de procesar los recuerdos. Eso es. Con los movimientos oculares simulamos ese movimiento que hacen nuestros ojos cuando estamos durmiendo, que es ahí cuando nos vamos a la cama, nuestro cerebro procesa todo lo que hemos vivido y entonces es un poco simular esa parte, efectivamente. Al principio al MDR se le dio así un poco como que parecía una pseudociencia, una cosa así un poco, pero cada vez tiene más validez. O sea, ya es oficialmente el tratamiento del síndrome del estrés postraumático y bueno, se está usando desde casos individuales hasta En con grupo. catástrofes naturales, inundaciones o guerras o gente que ha sufrido conflictos, pues se está usando a nivel grupal también para con mucha rapidez, pues intentar procesar esas situaciones traumáticas, que pueden ser de niño, pueden ser actuales, del adulto. Sí, 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 también te sirven para prepararte también igual para cosas futuras, ¿eh? O sea, a mí me parece súper útil. Para mí usarlo en terapia ha sido todo un descubrimiento y ahora no me voy por otro lado. Vamos, que es que veo que los traumas vienen de nuestra infancia y que creo que hay que trabajarlos de esta manera. Y por supuesto, cualquier situación traumática que nos pase en el presente también. Entonces, para mí, si se lo preguntarías a cualquiera de mis pacientes con los que hemos trabajado en MDR, me dice, a mí hazme eso, ¿eh? Que desde que me hiciste eso, estoy súper bien cuando salgo a hablar en público o notan como que los nuditos que tenían se van soltando. Y los padres somos conscientes en la educación de cómo un niño puede estar traumatizado sin que tenga unas grandes cosas. Es decir, no estamos hablando del acoso, como decíamos antes, no estamos hablando de abuso sexual, pero podemos tener otra mirada sobre los niños para que no tengan que ir en el futuro a terapia. Pues estaría también, ahí está un poco lo que yo te decía, que si aprendiéramos desde abajo cuánto, ¿no? El apego, todo lo que influye en las relaciones que hemos tenido, pues nosotros sanaríamos mucho y educaríamos de otra manera. Entonces, creo que la mayoría de la gente no tiene de cuánto influye No sé si es porque yo ahora estoy más formada y lo oigo cada vez más o realmente la gente sigue sin saber esto. Que a mí me da la sensación, digo, bueno, la gente ya está oyendo estas cosas, pero quizás sea yo que estoy más metida en este tema que me interesa. Entonces estaría fenomenal que cada uno de nosotros hiciéramos un trabajo para conocernos y a partir de ahí, porque yo digo que somos víctimas de las carencias emocionales de nuestros padres y nuestros hijos serán de las nuestras, por mucho que lo trabajemos. Y ahora que he visto las carencias emocionales de los padres y de unas cuantas generaciones atrás también, ¿no? No somos conscientes de cuánto heredamos transgeneracionalmente. Totalmente. Heredamos patrones, modelos y todo lo que nuestros ancestros pues llevan eso a sus espaldas. Y como no hagamos un trabajo de dar, seguimos con la bolsa como lo lenchero, ¿no? Y se lo vamos pasando a los hijos. Claro, las generaciones anteriores vienen de una posguerra y la de nuestros abuelos vienen de haber pasado una guerra y haber pasado muchas dificultades y haber visto cosas horrorosas. Vienen El de mucho trauma, Es que mucho. el siglo XX, no sé cómo va a ser el XXI, pero el siglo XX ha sido bastante horroroso. Entonces, Ujú. estamos pagando las consecuencias de ese siglo XX de matanzas, de guerras, de muertes, de Es abandonos, de hambre, de, de una sexualidad tan pobre como hemos tenido en España y bueno, pues de lo que ha sido el siglo XX, que cuando uno analiza la historia dices, "Oh, qué horror". Sí, 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 pues totalmente de acuerdo. Venimos de ahí y también hay que entender muchas veces a los que nos han criado, ¿no? De dónde vienen. A veces entender la historia de nuestros padres. Yo digo que cuando alguien viene a terapia siempre se mira un poco atrás, ¿no? Y el mirar un poco nuestras raíces no es tanto como para buscar culpables, porque nuestros padres lo hicieron lo mejor que podían con las herramientas que tenían. Entonces, venir a veces aquí y sana mucho el hecho de mirar y entender de dónde vienes, ¿no? Y entenderlo viendo de dónde vienen los demás para poder darle un sentido, porque si no nos quedamos con, joder, qué mal lo han hecho, ya, pero bueno, vamos a intentar entender que no hubo una voluntad de hacer mal, que hubo ¿cómo se dice? Un no saber, unas dificultades como muy, muy,
muy grandes a nivel emocional para poder sanar todo eso que ellos ya llevaban. Ahora que estamos revisando la historia en todos los sentidos, en el sentido político y todo, estamos revisando, como juzgando con nuestra mentalidad lo que fue el pasado, tal vez deberíamos hacer lo mismo, ¿no? De ponernos en el papel en el contexto en el que sucedieron las cosas de nuestros abuelos o tatarabuelos o nuestros padres para entender, no para juzgar. Sí, desde la psicología sistémica se hace mucho lo que es el genograma, que es como analizar tus antepasados, ¿no? Y entonces cada persona, a qué edad murió, qué hizo, y a veces si vas haciendo este análisis te vas dando cuenta efectivamente de esos patrones de los que hablábamos o qué vivencias ha tenido tu familia, pues igual gente que se ha suicidado, abortos, como siempre se dicen un poco los excluidos, ¿no? De lo que no se habla, los que ya no están, pues ahí está mucha de la clave de dónde venimos. O sea que tenemos mucho trabajo que hacer individualmente, bien en terapia o sin terapia, pero analizando el pasado familiar y el pasado nuestro para entender lo que hacemos en el momento actual. Sí, sí, desde luego que habrá gente que tenga más trabajo o menos, pero si todos lo haríamos, mejoraría nuestra calidad de vida seguro, porque conocernos es entendernos y al final cuando te entiendes dejas de tratarte mal, que esto también es algo que hacemos un montón, lo de ser nuestro autoboicoteador o nuestro peor enemigo. Sí, eso es muy típico, ¿no? Que nos Uy, juzguemos mucho peor que juzgamos a los demás. pero exagerado, es que es como si tuviéramos un gen que está ahí y como estamos mal acostumbrados, como que no podemos pensar bien de nosotros mismos. Yo creo que hemos caído mucho en que decirte, no, dime tres cosas positivas tuyas y muchos pacientes, bueno, esto me lo tendrán que decir los demás, como si yo no me permitiera decir, pues hablo bien en público, pues hago bien mi trabajo, pues lo hago bien con mis hijos, pues esto nos cuesta muchísimo. Es como si pensáramos que somos chulos o que no sé, no tengo muy claro cuál es lo que hay ahí debajo, pero es una sensación de no puedo hablar bien de mí mismo porque está mal. Yo ¿Será la cultura judio-cristiana? ¿No? Es que no sé que en otros ambientes, si los anglosajones o la gente oriental también se juzga a sí mismo con tanta severidad. Ojo, pues esto no sabría decirte si es algo cultural, pero yo creo, yo a veces lo explico de estas teorías que yo me hago de ver a tantos pacientes, ¿no? Yo digo, creo que nos han educado tanto en el buenismo este de, ay, qué maja María, mira cómo ayuda a su hermano, ay, cómo pone la mesa. Entonces, aprendemos a que nos valoran por hacer cosas por los demás. Entonces, como recibimos así el reconocimiento, vamos creciendo así y llega un momento en el que yo nunca pienso en mí porque pienso que eso está mal, porque tengo que estar para el otro. Entonces, nunca acabo de terminar de verme como algo positivo, porque siempre tengo que hacer algo productivo para el otro. Yo siempre soy la última. Y entonces yo creo que parte un poco de esta manera de mirarnos desde chiquis, que siempre hay que estar en el otro, nunca en mí mismo. Y entonces nunca soy capaz de ver mis fortalezas y tiendo a machacarme, a ver solo lo negativo. Qué curioso, ¿no? Porque en esta sociedad que cada vez somos más individualistas, pues precisamente también nos juzgamos, o sea, nosotros nos ponemos en el último lugar, hay como esa contradicción, ¿no? Que estamos siempre mirando a los demás, pero cada vez vivimos más aislados o con menos contacto. Los contactos es como, ¿no? En Facebook puedes tener 400.000 amigos, pero amigos de verdad tienes poquísimos y además ni siquiera eres capaz de llamarles por teléfono, porque ahora es como mensajes de voz por WhatsApp o se ha perdido un poco, la gente no quiere conectar. O sea, quiere conectar, pero no cara a cara. Sí, no, yo creo que esto se ha perdido muchísimo, ¿no? El concepto de lo que era antes como la amistad o sentir a la gente cerca, pues ahora hay otros baremos o otras maneras de ver esto. Y También incluso la terapia, ¿no? Porque antes, claro, tenías que ir al despacho de un profesional, pero ahora muchos psicólogos y psicoterapeutas estáis trabajando online. sí, sí, la pandemia ha hecho que hayamos tenido que ponernos las pilas en este sentido. Pero yo te diré que yo la gente que tengo online, excepto un par de pacientes, el resto son de fuera de Vitoria y la gente sigue prefiriendo presencial. No sé si es por la edad, pero es verdad que la gente que no le importa online es más joven. O sea que están cambiando estas maneras. Sí, sí, pero claro, el otro día también hablaba con otro compañero psicólogo y también me decía que él además hace terapias, él es de Andalucía y hace terapia en inglés para anglosajones, una especie de seguro que tienen que... Entonces, claro, la mayoría de sus pacientes
pues es que son o de Estados Unidos o de Canadá o de Inglaterra y claro, es todo online, claro, acostumbrado yo a la consulta cara a cara, se me hace un poco también difícil. Pues hay cosas que me llamaban la atención de la consulta psicológica, como pedir permiso para tocar. ¿no? Cuando Cuando yo, como mi consulta es algo que está implícito, ¿no? Como ginecólogo, pues, o sea, ya parece como que no tengo que pedir permiso porque ya está implícito que vienes a mi consulta y ya sabes lo que va a suceder. Pero me llamaba la atención cuando veía a algún psicólogo trabajando y solo va a poner la mano en la rodilla o en el hombro, pues como pedir ese permiso, ¿no? Y aquí ya por la pantalla pues, ni siquiera vas a poder tocar. Mm. No hay No, nada que tocar. no hay nada que tocar. La emoción desde lejos. Ya, ya. La gente es eso. ¿Tú crees que la gente joven está más cómoda también desde lejos? Sí, me da la sensación de que le importa menos, que no se plantea así de cerca o de lejos, ¿eh? Yo te diré que yo trabajo igual, pero a mí me gusta mucho más lo presencial. Está ahí más, ¿no? Pues eso, pues si hay que dar un abrazo, si hay que, no sé, pues es como otra cosa. Sí, sí, sí. Y claro, tú haces otras terapias, por ejemplo, la de los Playmobil, que si nos explicas un poco en qué consiste, y también te iba a preguntar con esto, claro, ¿cómo haces la terapia, este tipo de terapias online? Pues igual, ¿eh? Con una cámara en el ordenador donde enfoco a veces los muñecos que están siempre en una tabla o enfoco al paciente. Vamos, voy viendo al paciente y hacemos ese trabajo. Sí, sí, lo hago de la misma manera, pero a mí me gusta más así que venga el paciente y revuelva la caja. De la otra manera se los pongo colocaditos y me dice, ponme ese rubio, ¿no? Y de la Ya, otra claro, claro. más como que salen cosas ahí de repente este que he cogido y que ya no lo puedo cambiar. Entonces, ¿cómo hago esto? Pues esta terapia muy interesante también porque ayuda mucho a trabajar la parte inconsciente, ¿no? Nos ayuda a expresar o a poner situaciones, por ejemplo, si tienes un conflicto en el trabajo, venga, vamos a representar a la gente de tu trabajo. Entonces, según cómo la persona coloca la figura, qué figura elige, dónde la posiciona, con quién está cerca, si está lejos, pues todo esto va dando información y el objetivo es un poco que la persona consiga para su figura una posición de fuerza, ¿no? Con respecto a la primera posición de los muñecos, pues una vez que hacemos un trabajo, pues de hablar igual con cada una de las personas, si es tu jefe o tu madre, pues ir a hablar con ella, qué necesitas decirle, qué te diría ella, cómo se siente tu figura. Vas hablando de la figura, pero en el fondo la persona va hablando de sí misma, ¿no? Entonces es una herramienta muy interesante para llegar al inconsciente y no sabes cuántas veces me pasa que tú pones en una tablita que gira para que vayas viendo la situación desde diferentes perspectivas y entonces no sabes cuántas veces hay una norma que es solo puedes mover tu muñeco y no sabes cuánta gente siempre quiere moverme al jefe o moverme a la madre, que no, que solo te puedes mover tú y esto es lo que hacemos en la vida. Es Claro, claro. Sí, cambiar a... que queremos cambiar a los demás y eso no tiene arreglo, solo podemos cambiar lo que hacemos nosotros. Efectivamente, y no sabes la gente que es rígida en querer mover la figura del marido, se le olvida yo que no me puedes mover al marido, solo tú, ¿qué haces con tu marido? Esta es la clave, ¿no? Que yo el otro día tenía un compañero que también tenía una situación laboral con una cosa, bueno, pues con una cosa de intrusismo y tal, y estaba muy bien, muy enfocado en denunciar para parar lo que hacían los otros, y yo también le decía, pero si céntrate en hacer cosas tú, mejorar, igual el otro te está poniendo un reto para mejorar lo que tienes que hacer, mejorar tu consulta, mejorar la experiencia del paciente y destacarte tú y hacer las cosas mejor. El otro se está poniendo en un espejo, además al otro no le... Es que perder energías en cambiar a los otros, que lo hacemos todos, ¿no? Porque yo creo que siempre como echar la culpa a los demás o intentar cambiar a los demás, pero perdemos mucha energía intentando hacer eso de cambiar a los demás y al final es que es imposible porque los demás están en su mundo y no se ven afectados por lo que nosotros pensamos. Entonces hay que intentar cambiar uno lo suyo. Yo siempre digo que esto es de primero de terapia. No puedes cambiar a los demás. Los demás cambiarán si les da la gana, no puedes hacer nada. Entonces, la gente a veces, es que esto parece que dicho así es como muy fácil, pero la gente a veces cuando llega a esta conclusión, después de unas cuantas sesiones, dice, claro, es que me he dado cuenta de que no le puedo cambiar a mi madre. Es como un descubrimiento, porque empiezan a interaccionar de otra manera. Es que la palabra aceptar me parece tan importante para todo, porque tendemos a gastar tanta energía en cosas que no dependen de nosotros que te diría que el 90% de las personas que vienen a terapias es uno de sus problemas. El que no pueden aceptar la realidad, a las personas, todo el rato quieren que las cosas sean como ellos esperan. Entonces es un sufrimiento porque continuamente se dan de bruces con lo que no les gusta.
Y ahora que tenemos menos capacidad de frustrarnos, ¿no? Pues peor, ¿no? Sí, sí, sí. La capacidad de frustración, la verdad es que tenemos que trabajárnosla, porque nos cuesta tanto eso, ir por el mundo y que las cosas no sean como habíamos pensado. Yo siempre digo que vamos como con una idea y todo el rato estamos intentando encajar lo que pensamos en eso, ¿no? Yo cuántas veces digo, mata a tu madre ideal y quédate con tu madre, porque estás todo el rato esperando que sea otra persona. Y entonces al final no puedes, ¿no? Entonces, esto es tu madre y esta es tu realidad y aquí es donde tienes que aprender a vivir. Entonces, quitemos los encajes y dejamos de encajar lo que pensamos en lo que nos gustaría. Y nos quedamos verdaderamente con lo que es. Y a partir de ahí aprendemos las estrategias, ¿no? Y ahora que has dicho, es que me ha venido a la cabeza, claro, cuando has dicho que mata a tu madre, ¿por qué la madre es fuente de problemas tan a menudo? O me parece a mí. La madre y el padre, ¿eh? O sea, que También. nuestros... Bueno, no, claro, yo hablo desde mi punto de vista, creo que ha sido mi madre la que me ha marcado los problemas, pero bueno, es que como veo también las madres que vienen a las consultas, que es más habitual que vengan las madres a la consulta que los padres, pero veo la madre como y veo a mis compañeras, ¿no? Algunas me comentan, "Jo, es que con mi madre hay una relación de amor-odio con las madres. Si tú lo ves que es con los dos, pues yo No, no. no, es más con las madres, pero creo que es como algo un poco educacional, que las que más se han encargado de los hijos han sido las madres. Entonces, han pasado muchísimo más tiempo y les ha tocado muchas veces más hacer este papel de polimalo, porque han sido las que han puesto el límite. El padre igual venía de currar un ratillo y era el que jugaba o era, ¿no? Pero por eso lo digo, no porque, pero Sí, 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 no, no, no por el género, pero sí que es verdad que bueno, probablemente por el papel que han tenido las madres, que han sido más las que han estado en casa y las que se han encargado de la educación y con la que has tenido más relación. Y también es con la primera que tienes relación y con la que llevas 9 meses viviendo cuando naces. O sea eso. que también el padre, bueno, siempre Fíjate, es un pegado. un día hablaba una cosa muy curiosa. Yo que he trabajado muchos años con enfermos de Alzheimer, cuando la gente se está demenciando en la resi, muchas veces llaman a las madres. No oyes a nadie que llame a los padres, todos llaman, no, empiezan, mamá, ¿dónde está mi madre? Que venga mi madre, todo el rato con la madre a vueltas. Y Por yo creo que eso, y creo que es la primera palabra que dices, ¿no? También mamá antes que papá. hay un vínculo muy especial con las madres, pues Pero por eso también es de amor y es de odio. sí, sí, pues depende del estilo que tenga tu madre. También a veces, pues hay como con los hijos, hay gente que es más dócil y que es más llevadera y que es más capaz de entender, y hay gente más rígida y que al final nos genera mucho más conflicto si nosotros vamos creciendo y no seguimos un poco el mismo patrón, ¿no? Esto me está recordando una experiencia que tuve con un psicólogo que hacía unos talleres en el que, bueno, estábamos unos cuantos, te tumbabas en el suelo y es como el cuerpo recuerda cosas. Entonces te tumbabas en el suelo y boca arriba tenías que empezar a agitar las manos y a decir mamá, mamá. Y cuando lo hacías durante 5 minutos, de repente te entraban unas ganas de llorar horrorosas y te aparecía algo que no sabías por qué y no me queda claro, pero yo creo que memorizas cosas en el cuerpo y cuando repites los mismos movimientos con las mismas palabras y tu cuerpo lo recuerda, pues le vienen cosas de hace 30 40 50 70 años y fue una cosa y lo que hacías es no decías papá, papá, era mamá, mamá. Mm. Qué interesante eso, ¿no? Que es como un poco el flowback este que se hace en MDR para ir a ver un poco de dónde Pues vienen los... esto era solo corporal, no tenías ninguna instrucción, no hacías nada, solo tenías que poner los brazos hacia arriba, tú estabas tumbado boca abajo y empezar a decir mamá, 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 y bueno, tengo que al cabo de unos minutos, además todo el mundo como diciendo lo mismo en una habitación, estábamos igual 20 personas y esto era una cosa, no sé, al final terminó todo el mundo llorando, pero no teníamos ninguna instrucción de nada más, solo había que hacer ese ejercicio. Qué interesante, me parece una pasada. Pues sí, sí, es que fue muy fuerte, porque cómo te conectaba, dices, con una emoción que estaba ahí y solo la buscabas a través del movimiento y de tus palabras. Inconsciente, súper inconsciente, que estaba en tu cabeza y imposible llegar ahí de ninguna otra manera. Sí, pero como el cuerpo te lo guarda la memoria de todo, que a veces Ujú. la gente te dice, no, eso me operaron, pero eso yo era muy pequeña, eso no sé qué, yo siempre les digo, pero ¿y qué? Pues si eres muy pequeña, pero si tú te acuerdas, pues tu cuerpo también se acordará. Qué fuerte. Esto es como yo cuando vienen las personas que hago su historia de vida en una línea, ¿no? Cronológica de qué ha pasado, siempre que hay un síntoma, yo digo, pero ¿y aquí qué ha pasado? Y entonces, alrededor
año antes, año después, siempre hay cosas. Siempre hay cosas. O que a mi padre sufrió una angina de pecho, que me echaron del curro, que tuve un aborto, siempre. Es una pasada. El cuerpo cómo se va quedando un poco con todas las vivencias que pasan fuera, de alguna manera las integra en negativo, quiero decir, como síntoma o como... Sí, sí, parece Sí, que como memoria corporal y se queda todo ahí, pero desde antes de nacer. Es que la gente no se remontan, o sea, piensa que lo que le ha pasado hace más de 5 años ya no importa, pero tienes que pensar que es hasta antes de que tú nazcas. Está ahí la memoria. cuando analizas un poco la historia de vida del paciente, hay que saber que desde que nuestra madre está embarazada, lo que le pase a ella ya nos está afectando. Si nuestra madre le echaron del trabajo, si le había dejado la pareja, dónde vivía, si tenía problemas económicos, todo eso nos está afectando y va en nosotros, ¿no? Cómo haya podido estar nuestra madre o en qué situación haya vivido. Por eso también te decía que la madre probablemente pese mucho más que le pueda pesar el padre, porque al final la Claramente, relación que has establecido, eso llevas viviendo, para cuando conoces a tu padre, tú ya llevas 9 meses viviendo con tu madre. efectivamente. Entonces, el otro no deja de ser un extraño comparado con la persona con la que has estado conviviendo tanto tiempo. Y al principio no, el bebé solo se relaciona con la madre, el pecho de la madre durante mucho tiempo esto es imposible que un padre lo haga. Quiero decir que al final ahí hay un tiempo que muchas veces los hombres se sienten, bueno, los hombres, los padres se sienten fuera Excluidos, claro. sí, sí, tengo muchos pacientes que sienten muchos celos a veces de la relación de su mujer con los hijos, Bueno, es porque que eso da para otro podcast, ¿eh? Lo que sucede en las parejas cuando nace un hijo. esto a mí me parece brutal, ¿eh? Y también es súper importante saberlo, porque hay mucha gente bueno, Es que hay muchos que no es que se sientan excluidos, es que son excluidos directamente. hay mucha mamá gallina. Y sí, porque al final el hombre pasa a un segundo plano. Claramente es como lo que decíamos del hijo pequeño, pero es que el padre le sucede lo mismo muchas veces. Estoy de acuerdo. Y a veces la madre no hace este trabajo de integrar, ¿no? Y entonces ahí es donde ya se sale el otro del equipo entre madre e hijo. El otro día con una paciente que venía a consulta, venía por otra cosa, pero bueno, le pregunté a ver si tenía relaciones en una puérpera, llevaba varios meses ya con el que decía, no, 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 yo es que eso no tengo ni tiempo. Y le decía, ojo con el tema de pareja, no abandonarlo, que luego tiene consecuencias. Qué bien se lo dices. Yo siempre pongo este ejemplo, ¿no? Digo, cuando no tenemos hijos nos miramos y cuando tenemos hijos miramos al hijo. Entonces, si luego de vez en cuando en este trabajo no hacemos un poco así, de vez en cuando, pues cuando nos volvemos a mirar después, cuando el niño tiene 10 años, decimos, ¿tú quién eres? Entonces es tan importante regar la pareja durante la maternidad y la paternidad, que yo digo que es algo que está muy guay, pero es muy duro, ¿eh? Y los hijos sacan muchas veces lo peor de nosotros, nos dan muchas cosas, pero también sacan esa parte nuestra de, ¿no? De impulsividad, de impaciencia, y entonces a veces eso nos lleva a la propia vida, el propio sistema y se nos olvida que el de al lado es el compañero y que es de nuestro equipo, porque a veces le sentimos como que es contrario, ¿no? Y es tan importante que la pareja no se pierda en todo esto, muy difícil. Pues sí, sí, es muy difícil y que más con las formas de vida actuales, pues también, no sé, aunque ahora ahí están las bajas paternales que duran mucho, pero bueno, integrar eso, a veces yo veo gente también con el tema de la lactancia tan prolongada, a veces 5, 6, 7 años, y dices, bueno, ¿cuál es el papel del hijo en esta pareja? ¿Cuál es el papel de la pareja? Ahí esto en los Playmobil no veas cómo se ve, cómo se colocan a veces los hijos en medio de los padres, o sea, es muy curioso, es muy Voy a curioso. tener que llevarme yo, a mí que me gustan mucho los Playmobil, porque cuando salieron me pillé una edad y ya estaba un poco avanzado y tenía cierta envidia de mis primos pequeños que tenían Playmobil. Yo tengo muchos Playmobil, tengo un quirófano de Playmobil, tengo cosas, una cama de hospital, tengo cosas hospitalarias de Playmobil, pero creo que me voy a tener que llevar unos Playmobil a la consulta. ayudaría, te ayudaría tanto ver cómo se coloca, ¿no? Que puedes coger un Playmobil de tu problema, colócame tu problema y ves cómo la persona solo está mirando al problema, no ve nada más. Entonces, muy interesante, desde luego, los pacientes, fíjate que hago muchas cosas y a veces utilizo cartas para trabajar el inconsciente y a veces cuando he hecho este trabajo de represéntame a tu familia y vamos a ir a hablar con cada uno de los miembros, hay muchos pacientes me han dicho, Estefi, esto es lo más duro que me has hecho hacer nunca. O sea, una pasada, remueve muchísimo, muchísimo. Y luego vas viendo cómo poco a poco con el tiempo la persona va haciendo pequeños cambios porque es como muy,
sí, te representa tu realidad que en cosas que muy consciente, te hace consciente de cómo te colocas ante lo que te toca vivir. Está muy interesante, la verdad. Pues me encanta un poco el trabajo este que haces. A mí me gusta mucho la psicología. Yo no lo sé, ¿tú has llegado a la psicología para entenderte? Porque creo que los psiquiatras, por ejemplo, les pasa también un poco. Cuando uno termina inclinándose por estas carreras de psicología, psiquiatría, mm, también es un poco para resolver un problema interior. Pues yo te diría que a nivel consciente no, porque yo era de las de, yo no tengo traumas, ¿vale? Pero ahora mismo que entiendo, y mirando mis vivencias, digo, ojo, pues yo creo que aquí tengo cosas que entender. Fíjate que yo tuve un problema de cadera al nacer, me sacaron la cadera y tengo una displasia y tenía que ingresarme en el hospital para arreglar ese problema cada mes porque me ponen una escayola donde no, para hacer mis necesidades y todo, había un agujerillo y entonces me tenían que cambiar la escayola. Entonces, cuando me hacían esos ingresos, mi madre me dice que no podían visitar a los niños. Fíjate de dónde venimos, que yo tengo 46 años, que solo me podían ver por un cristal durante media hora, una cosita así, y, y que yo me pasaba todo el rato llorando. Encima no me podían dar chupete. Entonces mi María decía, no íbamos a verte, porque es que era horrible, tú todo el rato llorabas y nosotros llorando. Entonces imagínate qué trauma, y tengo un trauma yo que es Y tus padres? y mis padres, es un trauma familiar, desde luego, y esto se repitió durante no sé cuánto tiempo. Entonces, creo que tengo trauma y que me lo tenía que sanar, pero yo no lo sabía. Así es que bien que he llegado hasta aquí. Muy bien, pues Estefi, no sé si te queda algo en el tintero, que quedarán muchas cosas, pero bueno, Muchas cosas, vernos otro día. pues tendremos que juntarnos otro día, sí, a ver si mejoramos el problema este de sonido que hemos tenido, bueno, pondré una notita en los comentarios, ¿no? Que perdón por el sonido. Me ha encantado hablar contigo, creo, no te conocía, pero creo que es tan interesante lo que cuentas que volveremos a hablar en otro momento. A mí me encanta todo este tema de la psicología, igual también por eso, por curiosidad, por entenderme, sí, bueno, sí, seguramente que sí. Sí, bueno, cuanto más rascas, pues más vas sacando. Y también porque es la parte esta, yo creo que tiene mucho que ver con el cerebro derecho, que en la educación médica está tan rígida y tan técnica, Ujú, pues todo este campo de la psicología te permite pues navegar por cosas mucho más inseguras, donde a lo mejor hay menos esta supuesta ciencia, pero que tiene mucho que ver con el individuo y con cosas que nos conectan con algo que no entendemos muy bien, que a lo mejor es más espiritual o ujú. con otras partes del cerebro que entendemos de pena y que, bueno, pues también son más interesantes en la medida que son desconocidas. Pues sí, sí, la verdad. Pues cuando quieras podemos volver a vernos. Yo Pues encantada. sí, sí, sí. Además, aparte de las mesas de trabajo, que era una pregunta que yo quería hacer, porque estas mesas de trabajo en las que nos juntamos un dentista con un, con un fisio, con un psicólogo, ¿cómo terminas tú en la mesa de trabajo? A mí me encantan Pero, porque son pero ¿cómo te surge la posibilidad de venir? bajo, pues a raíz de una nutricionista que conocía y alguna vez ella iba y a raíz de una mesa dijo, oye, pues han hablado de un psicólogo y yo he propuesto que te podían llamar. Totalmente casual. Y la verdad es que me ha parecido maravilloso. ¿Te ha gustado? ¿Te ha gustado? Me encanta. Es un compartir donde te vas súper enriquecido siempre. Siempre, siempre hay algo que digas, ay, mira, qué curioso. Y ves cómo todo al final se conecta. Encaja, sí. Es que Muy, vemos los puzzles estos del paciente, pero solo tenemos tres o cuatro piezas de un puzzle que es casi infinito. Y cuando vienen otros especialistas y te ponen tres piezas más y otro te pone otras tres o cuatro y otro te pone otra, y de repente tienes una visión que ya no son piezas sueltas, empiezas a ver el paisaje. muy fuerte. Es, es La última vez que hemos estado, me tocaba a mí intervenir como psicóloga y había la optometrista, ¿no? Y sí. que también le hizo un análisis audiológico y entonces, primero, yo era la última y entonces ella me dice, estoy viendo aquí, o sea, ella cuando le hizo una cosa con los cascos, que oía unos ruidos, de repente le salen unas gráficas y dice, ¿vas a entrar ahora con ella? No, sí, he visto aquí que está ocultando alguna información de algo grave, o sea, ha debido de beber, qué fuerte. Y luego cuando entré con la paciente, efectivamente, había tenido unas situaciones bastante traumáticas, que de hecho yo creía que tenía un estrés postraumático, y salió en el análisis audiológico.
impresionante, impresionante me Sí, parece. sí, 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 yo también, que además he leído el libro de la persona en la que se basan estos estudios y me ha parecido alucinante porque digo, pero ¿cómo el oído tiene que ver? Bueno, es que todo tiene que ver con todo, pero ¿cómo puedes descifrar y ahondar en un individuo a partir de la visión, a partir de la audición, a partir de los dientes, a partir de la postura? Bueno, es que es un poco... Sí, y Es alucinante y es tan interesante. un día también el fisio hablaba de que una persona había sufrido traumas, el fisio o igual era el dentista, ¿eh? Y los dientes no le habían crecido ciertas piezas, ¿no? A los 8 años fallecieron sus padres en un accidente y no le salieron las muelas. Muy, muy curioso, muy curioso. A mí me parece todo tan impresionante y tan enriquecedor compartirlo, que es que creo que deberíamos de trabajar siempre así, en grupo. Sí, sí. Yo creo que aporta mucho para niños con problemas de aprendizaje, para gente que no termina de ir bien en la consulta, que dices, ¿viste por dónde, no sabes a veces por dónde meterle mano? Y sí que cuando ves que otros especialistas te alumbran así, dices, primero porque a ti te satisface, si no lo puedes solucionar tú, mandarlo a un profesional que le pueda ayudar. Y luego porque te da una visión de conjunto que dices, madre mía, todavía lo que tengo que aprender. Sí, 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 es una pasada. A mí me ha parecido una suerte haber caído en las mesas de trabajo, porque también, mira, te he conocido a ti, estamos compartiendo conversaciones súper interesantes, así es que todo muy agradecida, la verdad. Pues muy bien, Steffi, pues volveremos a vernos porque o bien online o bien presencialmente, yo creo que se han quedado muchas cosas en el tintero, pues sacaremos otros temas para hablar. Perfecto, yo encantada, cuando quieras. Muy bien, pues nada, pues que tengas buen día. Muchas gracias, buen día para ti también. Bueno, pues Agur.